Es de noche en el frente occidental, a finales de 1916. El viento arrastra olor a humo, barro y algo peor que nadie se atreve a nombrar. En una trinchera británica, la tierra tiembla de vez en cuando con el eco lejano de la artillería. Entre sacos terreros, charcos y tablones podridos, un joven de 21 años se abraza a su fusil como si fuera lo único estable en medio del caos. Se llama Albert Birdie Fletcher, viene de Liverpool y lleva 2 años viviendo aquí, bajo tierra. Hace tiempo que dejó de ser un simple dependiente de tienda. Ahora es un veterano de trinchera, con cicatrices visibles y otras que solo él siente. Esta noche no hay grandes ofensivas ni órdenes de asalto. No hay discursos heroicos, ni bandas de música. Solo una misión simple y brutal: sobrevivir lo suficiente como para ver el amanecer. Solo 2 años antes, la vida de Albert era completamente distinta. No había explosiones, ni ratas gigantes, ni máscaras antigas colgando del cuello. Había un pequeño comercio en Liverpool, un mostrador de madera y clientes preguntando precios. Con 19 años, Albert trabajaba como dependiente. Su mayor preocupación era no equivocarse con el cambio y llegar puntual al trabajo. El mundo parecía estable y lejano, hasta que en 1914, un disparo en Sarajevo cambió la historia. El asesinato del archiduque Francisco Fernando desencadenó una reacción en cadena de alianzas, amenazas y ultimátums. Una potencia tras otra fue entrando en conflicto, hasta que Europa entera empezó a deslizarse hacia la guerra. Cuando Gran Bretaña declaró finalmente la guerra a Alemania, llegaron los carteles, los discursos y un mensaje muy claro: tu país te necesita. Las paredes de la ciudad se llenaron de propaganda. En los carteles, un hombre con bigote y gesto severo señalaba directamente al que miraba: Your country needs you. Era el reclutamiento masivo. El gobierno pedía voluntarios para una guerra que, muchos aseguraban, no podía durar demasiado. Albert, como tantos otros, sintió que no podía quedarse al margen. Quería hacer algo importante, vivir la gran aventura de su generación. Pensó un momento en alistarse en la Royal Navy, en pasar la guerra en un buque de acero rodeado de océano. Pero la idea de estar encerrado en una caja metálica, flotando en mitad del mar, no le convenció. Así que se unió a la fila de jóvenes que esperaban horas frente a la oficina de reclutamiento del Ejército de Tierra. Rostros nerviosos, bromas forzadas, ilusiones intactas. Aún nadie entendía de verdad en qué se estaba metiendo. Tras una larga espera, le llegó el turno a Albert. Frente a él, un formulario sencillo con una frase peligrosa: compromiso de 3 años, o la duración de la guerra, lo que sea más largo. Aquel día, nadie imaginaba que esa guerra se convertiría en un pozo sin fondo. Albert firmó casi sin dudar. Quería hacer lo correcto, servir a su país, ser parte de algo más grande que él mismo. Pero la tinta todavía estaba fresca cuando empezó la siguiente fase: el examen médico. Había normas claras. Entre 18 y 38 años, una altura mínima razonable y un cuerpo lo bastante sano para soportar esfuerzo, frío y miedo. Con 19 años y buena estatura, Albert pasó el filtro sin problema. El médico revisó su visión, su oído, su respiración, su corazón y sus dientes. No encontró nada preocupante. En aquellos primeros meses, con las oficinas desbordadas, muchos hombres que no cumplían del todo los requisitos también fueron aceptados. Después del reconocimiento, llegó el momento solemne. Con la mano sobre una Biblia, Albert prometió lealtad al rey, obediencia a sus oficiales y servir hasta el final de las hostilidades.
En ese instante, el juramento sonaba a honor. Muy pronto aprendería que también significaba barro, dolor y noches sin dormir. Una vez aceptado, el ejército le asignó destino: el histórico King's Liverpool Regiment, una unidad con siglos de historia. Allí comenzó el proceso de transformación. Ya no era Albert el dependiente. Ahora era el recluta Fletcher, un número más en una larga lista. La disciplina cayó sobre ellos sin suavidad. Órdenes cortas y secas, castigos por cualquier despiste, jornadas eternas de instrucción. Aprendieron a marchar durante horas, a reaccionar a silbatos y voces, a desmontar y montar equipamiento, a obedecer sin hacer demasiadas preguntas. La guerra que se estaba preparando no era una pelea entre pueblos. Era una guerra industrial, de fábricas, trenes, artillería pesada y ametralladoras. Y esos jóvenes, que hasta ayer atendían clientes o trabajaban en fábricas, estaban siendo moldeados para entrar en esa máquina gigantesca. Entre todo lo que aprendió Albert, hubo algo que se volvió central: su relación con el arma que el ejército puso en sus manos. El fusil Short Magazine Lee Enfield Mark III. Un nombre largo para un compañero inseparable. Era un fusil de cerrojo, robusto, de unos 4 kilos de peso, con un cargador capaz de alojar 10 cartuchos de munición .303, el doble de capacidad que el fusil Mauser estándar de muchos soldados alemanes. En manos entrenadas, un Tommy, un soldado británico, podía llegar a disparar más de 20 tiros apuntados por minuto. A eso lo llamaban el Mad Minute, el minuto loco. Hay historias de unidades que dispararon tan rápido y con tanta coordinación que los alemanes estaban convencidos de estar bajo el fuego de ametralladoras. Albert no estuvo allí, pero escuchar esas historias en el campamento siempre le arrancaba una pequeña sonrisa. Era una forma de pensar que, al menos en algo, estaban por delante. El entrenamiento terminó y los vagones de tren comenzaron a llenarse de hombres con uniforme nuevo y botas aún limpias. El paisaje familiar de Inglaterra fue quedando atrás, reemplazado por campos arrasados, carreteras llenas de barro y columnas de humo en el horizonte. Era el frente occidental. En 1916, Albert ya no era un recluta novato. Era un soldado con 2 años de servicio, conocido por sus compañeros y marcado por experiencias que nunca habría imaginado vivir. Compartía trinchera con hombres que habían visto amigos caer, que habían sobrevivido a bombardeos masivos, que dormían con el fusil abrazado como si fuera un salvavidas. El cuerpo de Albert se había convertido en un soporte de guerra. Sobre su uniforme llevaba el equipo de correas de 1908, una red de tiras de tela resistentes donde colgaba casi todo lo que podía necesitar o cargar. Ahí iban la bayoneta, la cantimplora, el pequeño recipiente metálico donde comía, los bolsillos llenos de munición y la herramienta de zapa, útil para cavar en la tierra y peligrosa en un combate cuerpo a cuerpo. En su macuto guardaba las pocas cosas que lo conectaban con su vida anterior: alguna foto, cartas de casa, algo de ropa de repuesto y su pesado abrigo para las noches frías. En las piernas, unas tiras de tela enrolladas, las putíes, intentaban protegerle del barro y del agua constante. Si fallaban, aparecía el temido pie de trinchera, una infección tan dolorosa que podía acabar en amputación. En este mundo, un simple par de calcetines secos podía ser un tesoro. En la cabeza llevaba el casco de acero Brodie y muy cerca, siempre a mano, la máscara antigas. Porque en esta guerra moderna, la muerte no solo llegaba en forma de balas.
también podía viajar en nubes amarillentas que quemaban ojos y pulmones. El cuerpo de Albert se había convertido en un soporte de guerra. Después del caos de los primeros meses, los ejércitos cavaron su refugio en la tierra. Nació una línea casi continua de trincheras que iba desde Bélgica hasta Suiza. En muchos sectores las trincheras británicas eran barro, agua estancada y tablones de madera colocados para no hundirse, los famosos duckboards. Entre las sombras vivían ratas enormes y un olor permanente a humo, sudor y podredumbre. Las posiciones se organizaban en capas. Una primera línea de fuego, una línea de apoyo detrás y una línea de reserva más alejada. Todo unido por trincheras de comunicación en zigzag para mover hombres, comida, munición y órdenes sin exponerse al fuego enemigo. En teoría, los soldados rotaban pasando algunos días en cada una. En la práctica, la guerra no respetaba demasiado los planes. Hoy, Albert está en la trinchera de fuego, la más cercana a las posiciones alemanas. Antes del amanecer, suena la orden que todos conocen: Stand to. Todos los hombres se colocan en el parapeto, fusiles preparados, bayonetas caladas, los ojos clavados en la oscuridad, por si el enemigo decide atacar al despuntar el día. Esta vez, nada se mueve al otro lado. Tras un rato de tensión, algunos hombres se retiran a otras tareas, mientras los centinelas siguen vigilando. Albert desayuna algo de comida enlatada. El ejército insiste en que es carne de vacuno, pero después de tantas latas iguales, la fe en la etiqueta ya es otra. Un suboficial revisa su fusil, su máscara antigás y sus correas. En el frente, un equipo defectuoso puede equivaler a una vida menos. Luego llega el trabajo físico: reforzar paredes, cambiar tablones que se hunden, reparar sacos terreros después de la lluvia. Cuando por fin el trabajo se detiene, aparece un enemigo menos vistoso pero igual de duro: el tiempo muerto. Algunos soldados juegan a las cartas, otros fuman en silencio, otros simplemente miran al vacío. Albert saca papel y lápiz. Escribe otra carta a sus padres en Liverpool. Ya ha escrito muchas. Forma parte de los millones de cartas que cada semana cruzan el Canal de la Mancha entre el frente y los hogares británicos. En sus cartas suaviza la realidad. Estoy bien, no os preocupéis demasiado. Hace frío, pero lo llevamos. La verdad se queda en la trinchera. Después de comer algo rápido, Albert recibe una nueva orden. Debe relevar a sus compañeros en un pequeño puesto avanzado, un refugio excavado algo por delante de la trinchera principal. Allí, la sensación de vulnerabilidad aumenta. Está más cerca del enemigo, más expuesto a cualquier movimiento inesperado. Su tarea es sencilla y agotadora: vigilar sin descanso la franja desolada que llaman tierra de nadie, buscar indicios de patrullas enemigas, infiltraciones o preparativos de un ataque con gas. Ese día, la guerra parece haberse tomado un respiro. Del otro lado, los alemanes tampoco parecen con ganas de tentar a la muerte. Pero Albert sabe que esta calma es una excepción. Hace solo unos meses, él y otros hombres del King's Liverpool Regiment participaron en una de las batallas más terribles de la guerra, el Somme. Semanas de bombardeos, campos convertidos en mar de cráteres, barro y alambre, oleadas de soldados avanzando bajo el fuego de ametralladora. Solo en el primer día, decenas de miles de soldados británicos murieron o resultaron heridos. Fue el día más sangriento de la historia militar del país. Albert estuvo allí. Un trozo de metralla le alcanzó en el hombro y en el brazo. Lo llevaron a un puesto de socorro saturado, lo vendaron lo justo y lo devolvieron a la línea. Mientras pudiera sostener un fusil,
Seguía siendo necesario. El sol empieza a caer y el cielo se tiñe de rojos y grises sobre las líneas de alambre y barro. Con el atardecer llega de nuevo el Stantu. Una vez más, todos los hombres se colocan en sus puestos por si el enemigo decide atacar bajo la luz moribunda. No ocurre nada, y esa nada es una pequeña victoria silenciosa. Pero la noche no trae descanso asegurado. Esa misma noche, Albert recibe otra orden que nadie desea: salir a tierra de nadie para reparar el alambre de espino que protege la línea. Fuera de la trinchera, una sola bengala puede iluminarlo todo y convertir a un soldado en blanco perfecto. Albert y varios compañeros avanzan agachados, casi arrastrándose, entre cráteres y restos de madera. Con manos heladas, cortan, tensan y fijan el alambre, intentando hacer el menor ruido posible. Cada crujido metálico parece demasiado alto, cada sombra parece un peligro. Esa noche, por suerte, no hay bengalas ni disparos, solo el latido acelerado de unos hombres que quieren volver al refugio de barro de una pieza. La noche avanza y el frente occidental se sumerge en una oscuridad tensa. Albert vuelve de tierra de nadie agotado y se recuesta como puede en un rincón húmedo de la trinchera. No hay camas, hay sacos terreros, tablones y mantas mojadas. Abraza su fusil, cierra los ojos y recuerda el día en que firmó su compromiso en la oficina de reclutamiento. 3 años, o la duración de la guerra. Entonces sonaba a formalidad lejana. Ahora se siente como una condena abierta, sin fecha de final. Albert no sabe cuánto tiempo más durará todo esto. No sabe si volverá a Liverpool, si regresará a su antigua vida, si algún día volverá a preocuparse solo por clientes y precios. Como él, millones de soldados anónimos vivieron noches como esta, entre el miedo, el cansancio y la esperanza cabezona de que en algún momento la guerra terminaría. Albert Fletcher se queda medio dormido, enterrado en una trinchera de barro, con el fusil abrazado, sin saber si verá el siguiente amanecer, y sin imaginar que muchos años después alguien contaría su historia frente a una pantalla.